Hola, Dios les bendiga. Muy buenos días, amada iglesia, amigos que nos siguen por todas las redes, amigos que se conectan por medio de Facebook y por toda la página de Hay Poder en Jesús. Que Dios les bendiga en esta hora. Hoy nuevamente me toca compartir con ustedes la palabra de Dios, reconociendo que pues gracias a Él hoy tenemos vida, amada iglesia. Hoy estamos con bien. Hoy estamos con salud, pero también hay gente de la iglesia o hermanos en la fe y conocidos que están pasando por tribulación, que están pasando por una prueba. Pero déjame decirte que Dios tiene todo bajo control. Y es cierto que se ve la situación, pareciera que no hay salida. Muchas de las veces llega a pensar la gente o mismos hermanos que Dios ya no está con ellos. Pero yo en esta hora quiero decirte que no pierdas la fe, que tu fe no mengue, que tu fe crezca y crezca cada vez más, día con día, por medio de la palabra, de la lectura, de la enseñanza que está escrita en ella. Porque dentro de la escritura Dios nos muestra que Él está con nosotros todos los días y quiere que nos demos cuenta que hablar de la palabra, que confiar en la palabra y clamar a Él, tenemos que hacerlo todos los días. Aún dentro de la prueba, amada iglesia. Yo te invito a que en esta hora me acompañes a hacer una oración para que Dios fortalezca el corazón, Dios fortalezca el ánimo y que Dios siga dando fuerza a su pueblo y a su iglesia para continuar adelante. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Padre y que sea el Hijo intercediendo y el Espíritu Santo dando revelación. Padre, en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú has cuidado de tu iglesia hasta hoy en día. Dios, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, te suplico y te pido que tú nos cuides y nos guíes y nos protejas como hasta hoy lo has hecho, Señor. Si hemos fallado, Padre, pedimos perdón. Si alguna persona se ha alejado, Padre, algún hermano se ha alejado de la palabra de la iglesia, te suplicamos que toques sus corazones para que regresen al camino, mi Señor. En esta hora levantamos una oración, Padre, porque sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros, porque tú así lo escribiste en tu palabra y se los decías una y otra vez a las gentes, a tus discípulos. Y nosotros podemos ver la mano milagrosa, maravillosa en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. En esta hora pongo en tus manos este momento de enseñanza, de lectura, del consejo de la palabra para todos aquellos que nos van a estar viendo, mi Señor. Reconociéndote que tú eres un Dios verdadero, que eres un Dios, Padre, que nos mostró una vida diferente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que por medio de tu palabra, Señor, hemos obtenido bendiciones. Que por medio de ella, Señor, hemos obtenido bendiciones y también, Padre, hemos pasado por aflicción y por prueba, pero tú, Señor, nos das la fuerza para continuar adelante. En esta hora yo te suplico que cuides de todos y cada uno de los que vamos a estar ahí en las redes, Señor. De las personas que se conecten y que no conozcan de tu palabra, llévales el mensaje, Padre, para que su corazón pueda ser cambiado y transformado por obra y gracia del Espíritu de Dios. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Hoy queremos ser obedientes a tu palabra, mi Señor. Hoy necesitamos ser obedientes a tu palabra.
reconociéndote en todos nuestros caminos, mi Señor. Así como un día tú le dijiste al pueblo que tenía que salir, Padre, de la esclavitud de Egipto y que fueran y pidieran cosas a todos los egipcios, a las egipcias, mi Señor, dice la palabra que saliendo del pueblo de Israel, de la ciudad de Israel, Señor, de Egipto, Padre, salieron bendecidos a buscar aquella ciudad donde fluía la leche, la miel. Y aún todos los que vivían en Egipto, mi Señor, les dieron cosas para que se llevaran. De igual manera, nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en cualquier lugar donde vayamos, Señor. En cualquier lugar donde estemos, Padre, predicando y hablando de tu palabra, y que la gente que escuche el mensaje pueda conocerte por medio de las Sagradas Escrituras. En este tiempo, mi Señor, en el cual hay mucha aflicción en todo mundo, en todo tiempo, pero yo sé que tú apartas a tu pueblo, mi Señor. Llévanos en el hueco de tu mano, Padre. Cuida de todas las familias donde se predique el verdadero nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, mi Señor. Fuera de ti no hay nadie, Dios. Tú eres grande, poderoso. Eres grande y misericordioso. Eres grande y milagroso, Señor. Por eso a ti, Señor, nos debemos, porque tú eres, Padre, el que nos has elegido a nosotros. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo de enseñanza. Que así sea, mi Señor. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, amado pueblo de Dios, yo te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, y vamos a estar viendo lo que Dios hace en la vida de los seres humanos. Dios está en tu vida. Dios está contigo todos los días. Eso tienes que llevártelo en tu corazón. Tal vez la predicación se tarde 40, 50 minutos, no sabemos, pero lo que sí puedo yo asegurarte que si tú te llevas en tu corazón que Dios está contigo en tu vida, vas a estar mucho mejor. Yo te invito a que me acompañes a darle lectura rápidamente en el capítulo 18 y versículo 9 al 11, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Verso 10, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aquí nuestro Señor Jesucristo, Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, le habla al apóstol Pablo por sueño, por visión. Pero de ahí en fuera Dios les habla a todos sus discípulos muchas veces diciéndoles que no estaban solas, que no estaban solos. A la gente les decía que por parte del Padre Él hacía los milagros por ser obediente. Algo que yo quiero compartir contigo, mira, hoy lo escribí en algunas hojas y quiero compartirlo contigo de una manera muy especial. Las demás predicaciones las tengo anotadas en cuadernos, pero hoy me di a la tarea de sacarles copia y mira lo que dice la palabra. A manera de introducción, amada iglesia, yo quiero comentar que hoy en día se ven situaciones dentro de las iglesias muy difíciles y que muchos hermanos o amigos que asisten a las reuniones no encuentran una solución a todo lo que se está viviendo dentro de los hogares o de los trabajos o de las escuelas o donde se desenvuelven cotidianamente. O muchos están atravesando, amada iglesia, por una aflicción, por una enfermedad, o tienen algún familiar enfermo, o también tienen algunos familiares en adicciones, en vicios, en borracheras, en infidelidades. Se entera la familia de que ya fulano o cualquier familiar, que el esposo de la prima, de la hermana, de la tía fue infiel.
Y vaya que todo eso acontece dentro de los hogares. Y más allá, nosotros como predicadores de la palabra, como pastores de la palabra, ustedes como congregantes, también tenemos dentro del núcleo familiar alguna persona que anda en desorden. Y cómo quisiéramos que Dios tocara la vida de aquellas personitas que amamos y que respetamos y que forman parte de nuestra familia. Pero déjame decirte que Dios tiene el tiempo adecuado para cada cosa. Todo esto está pasando dentro de los hogares. Y déjame decirte, es muy difícil de entender o de dar alguna explicación de todo lo que está ocurriendo. La angustia, la desesperación, la falta de fe, los lleva a pensar a todos aquellos que no hay ninguna salida o solución a lo que ellos están viviendo. Y ahí es donde nosotros debemos de interceder, donde nosotros debemos de hablar, amada iglesia, para decirles que sí hay una solución a todos esos problemas, a las enfermedades, a las adicciones, a las infidelidades, a los golpes que hay dentro de la familia muchas veces. Definitivamente nosotros tenemos el consejo adecuado por medio de la palabra. Y lo vemos en el versículo que decíamos, que dice, no temas, sino solamente habla, le dice a Dios, le dice Jesús a Pablo, y no calles, no temas y no calles, habla, porque ahí en esa ciudad, dice, o ahí en ese lugar, tengo mucho pueblo. Jesús conocía a Pablo muy bien de dónde venía y lo que hacía, y a lo que se dedicaba antes de su conversión, persiguiendo a la iglesia, pidiendo cartas a las autoridades para ir y tocar a las casas y arrastrar a la gente que predicaba el evangelio, a los cristianos que conocían del evangelio, los sacaba arrastrando, golpeando y los metía en cárceles. Este Saulo era tremendo. Después de su conversión, se levanta por medio del Espíritu Santo y por medio del profeta que le decreta que iba a ser instrumento en las manos de Dios. Y mira todo lo que hace. Empieza a predicar y a hablarles a las gentes. Dice la palabra en el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios y diciéndoles que Dios estaba con ellos. O sea, después de que todo eso acontece, llega a la ciudad de Corinto y Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo le habla en visión, en sueño, y todavía permanece 1 año con 6 meses, 1 año y medio en esa ciudad, hablándoles y diciéndoles a las gentes que hay pecado dentro de la ciudad, pero que también hay una mejor vida cuando recibimos a Jesucristo, cuando le entregamos las cargas, los problemas, cuando decidimos abrir nuestro corazón para que la palabra hable, penetre y sea el Espíritu Santo que hable por medio de la Escritura a tu vida, a la vida de todos ellos. De esa manera Pablo se detiene. Pablo les dice que todos aquellos personajes de la isla o de la ciudad de Corinto vivían en situaciones complicadas y similares a las que hoy se están viviendo dentro de los hogares, amada iglesia. Porque ¿quién de todos ustedes me puede decir que no hay aflicción en el hogar? ¿Quién de todos ustedes me puede decir que no hay ningún problema o ninguna situación difícil dentro de los hogares? Si de esa manera fuera, creo que ya no estaríamos aquí. Dios, por medio de su palabra, nos dice que va a haber aflicción. Por medio de la palabra nos dice que va a haber prueba. Pero juntamente con esa prueba va a darnos la salida. Tal vez a las gentes que apenas empiecen a conocer de la palabra, los ponga a prueba y puedan de una manera salir de ella con esa victoria. Le está dando la salida a Dios. Y esa persona le va a agradecer: Señor, de verdad pusiste el pecado ahí, pero vencí.
La tentación estaba ahí latente, el pecado estaba ahí a la orden del día, pero bajo la palabra de Dios, yo vencí. Hoy en esta hora yo quiero decirte que Dios está en tu vida día con día, segundo tras segundo. No hay en un solo momento que Dios no esté contigo y que nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón y que el Espíritu Santo viva y ya habite dentro de ti. Eso es lo que Dios nos enseña por medio de la palabra. Algunas personas deciden muchas de las veces cuando está la prueba alejarse de la iglesia y dejan a un lado el aprendizaje de la Biblia, pero definitivamente déjame decirte que no es lo correcto, que estás tomando un camino equivocado, porque si tú llegaste a la iglesia y empezaste a clamar a Dios y empezaste a pedir y empezaste a suplicar que Dios te acompañara, te cuidara, que siempre solucionara lo que estaba al frente de ti, Él estaba escuchándote. Ni un momento dejó de estar contigo. Dios estaba en tu vida escuchando tu oración. Pero flaqueaste, pero dudaste y te alejaste de la iglesia y mucho más del aprendizaje de la Biblia. En algunas ocasiones la gente puede decir y mencionar que por causa de X persona se van de la iglesia. Es que el pastor no me saludó, es que su esposa del pastor caminó y ni tan siquiera volteó a verme, es que los hermanos están hablando de mí cuando necesito de una palabra de aliento, de una palabra de edificación, me juzgan y me dicen que me está sucediendo eso por los pecados que cometí. ¿Te acuerdas de los amigos de Job? De aquellos amigos en los cuales lo ven a lo lejos y ven a un hombre postrado, tirado en el suelo, y se acercan y ven que su apariencia no es la misma de cuando lo conocieron. Y uno de ellos le dice, tal vez estás así porque has pecado. Déjame decirte que si tú recibiste alguna palabra de desaliento, de desánimo, por parte de algún hermano, déjame decirte que no era para que dejaras o te apartaras de la iglesia. Si tú tienes un familiar enfermo, en adicción, a una esposa convaleciente, un esposo que de verdad te maltrata, alejarte de la iglesia no es la mejor decisión. Alejarte de las enseñanzas de la palabra de Dios no es lo correcto. Mejor recuerda, ese hermano o esa hermana me dio un mal consejo, pero Dios está conmigo en mi vida. Pero Dios habita en mi vida, pero Dios está conmigo. Porque si tú te fijas en los errores o en las palabras de las personas que están en la iglesia, cuando no te dan una palabra de edificación, de restauración, de aliento, y criticas y juzgas y te vas, estás haciéndole caso al hombre. Y Dios en la palabra de Dios dice que el hombre tiene errores y fallas, que el hombre se equivoca, que nosotros antes de poner los ojos en el hombre pongamos las cosas que están en el cielo, en las que son de arriba y son eternas. Eso es lo que Dios nos invita a hacer cada día. Es por eso que yo en esta hora, a ti amigo que empiezas a conocer de la palabra, te invito a que te adentres más a la enseñanza de la misma. Y a ti hermano que tú nos sigues por las redes, si te has apartado del camino o conoces algún familiar o eres integrante de la iglesia y conoces a alguien que dejó de asistir a ella, ve y búscale porque esa persona necesita de la palabra de Dios. Recuerda que estarás salvando una alma y Dios lo ve y Dios lo anota. Así es que en esta hora ten en cuenta que no es la mejor decisión que tú te hayas alejado o hayas dejado de aprender la enseñanza de la palabra de Dios. De esta manera yo quiero decirte algo. Tenemos que continuar juntos en el camino del Evangelio. Aprender juntos de la palabra de Dios. Y todo estará mucho mejor a nuestro alrededor. Saldrán adelante en las situaciones por las que están atravesando, en las pruebas que Dios ha puesto, en las aflicciones que estás viviendo como iglesia.
¿Te acuerdas también cuando el pueblo cada día continuaba y decía por el desierto, nos hubieras dejado mejor allá en la tierra de Egipto? Una y otra vez reclamaban diciéndole a Moisés, y el pueblo era de una mente dura. Y Dios menciona y dice, todo eso que aconteció en el desierto, todas las pruebas que pasaron, todas las hambres, toda la sed que pasaron, todos los problemas, los conflictos por donde pasaban en las ciudades, era para probar su corazón. Tal vez tú estés pasando por una aflicción. Tal vez déjame decirte que Dios tal vez esté probando tu corazón. Pero si tú empiezas a conocer de la palabra, yo te invito a que entregues tu corazón a Dios y le digas, Señor, estoy dispuesto en el nombre precioso y bendito de tu Hijo Jesucristo a pasar por esta prueba. Pero solo sosténme, porque yo sola no voy a poder. Cada uno de nosotros va a salir adelante y lo vamos a poder lograr porque Dios te dice que no vas a estar solo, que Él va a estar contigo en tu vida. Así se lo dijo a Pablo y a sus demás discípulos y hoy te lo dice a ti por medio de la palabra, por medio de todo lo que estamos viendo. Mira, con todo esto yo quiero adentrarme al tema, amada iglesia, al tema que nos atañe en esta hora, en este momento. Y quiero recordarte y decirte que Dios está presente en tu vida. A modo de introducción, leímos el versículo clave, leímos el versículo que estaba de un principio y de ahí tomamos lectura y enseñanza. Sabemos y reconocemos que en los versículos anteriores Dios le dice a Pablo que no tema y que solo hable porque Dios está con Pablo. Dice que la escritura que le menciona, le dice, yo tengo mucho pueblo aquí. Así como Pablo hablaba a las gentes de la ciudad de Corinto y a muchas otras ciudades, solo quiero decirte, iglesia, que un día tú tomaste la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador y la guía de tu vida. La guía de tu vida es la palabra de Dios, pero a Él decidiste entregarle todo. El conocimiento que usted ha adquirido por medio de la iglesia de Hay Poder en Jesús, amada iglesia, déjeme decirle que es un conocimiento espiritual diseñado y bien formulado y que está bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Y le muestra a usted que hoy tiene la capacidad de hablar de la palabra de Dios aún en medio de toda la prueba que está aconteciendo y pasando. Recuerde que usted no está solo y que Dios está con usted, que Dios habita en su vida. Dios le mostrará cómo hacer las cosas bajo la unción del Espíritu Santo, pidiéndolo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. Hoy usted está capacitado para enseñar a los que están viviendo una difícil situación en el hogar y que Dios se los ha puesto en medio o en el camino de usted. Hoy usted como congregante, amada oveja, amados servidores, tienen el deber y la obligación de escuchar a esas personitas. Recuerde que usted es un instrumento en manos de Dios, ungido y bendecido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Dios le manda a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que se le ponen enfrente. Pablo les dijo, Dios está con todos ustedes. Y Pablo mencionaba y les decía, hoy no voy a callar y voy a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted me acompañe ahora al libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 15 y 16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, capítulo 9, verso 15 y 16. Capítulo 9, verso 15 y 16. Dice la palabra. El Señor le dijo,
Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Verso 16. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí recordamos que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, revelación del Espíritu Santo, manda a Ananías a hablar y decirle a Pablo que él va a ser un instrumento en su vida, pero también que por causa de la palabra de Dios, dice que va a padecer por mi nombre, le dice Ananías a Saulo, a Pablo. Hay muchos ejemplos dentro de la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Y muchos ejemplos de los discípulos que nos dejaron para poder continuar creyendo que Dios está en nuestra vida, que Dios está en la vida de usted, amada iglesia. ¿Conoce usted algún familiar, como ya lo habíamos mencionado, amigo, que esté pasando por alguna tribulación? Escuche muy bien lo que este familiar o amigo le tenga que decir. Ponga atención y dígale que Dios le puede ayudar, que Jesús puede solucionar todo, que hay una vida diferente en Cristo Jesús y que usted le puede ayudar en la oración, llevarlo en oración. Pero recuerde que esa persona, ese familiar, necesita ser escuchado. No lo interrumpa, deje que hable, deje que le cuente todo el pesar, toda la angustia que está viviendo y padeciendo. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar haciendo una intercesión por él. Mientras él habla, usted está intercediendo delante del Padre por ese amigo, familiar, conocido, vecino, vecina, porque sabe, usted estará poniendo en manos del Todopoderoso la aflicción y la tristeza de estas personitas que le están hablando. Recuerde que esas personas necesitan ser escuchadas. Aún muchas de las veces vamos a conocer a gente que todavía está en adicciones y venga con los efectos de la droga y nos empieza a contar que él ya quiere salir o que ella ya quiere salir de todo eso, pero que no puede, ella sola, él solo no puede dejar todo esto, o con una infidelidad, o aquellos varones o aquellas mujeres que muchas veces se han adentrado tanto a los mensajes o a la pornografía, los mensajes que salen en las redes sociales que llevan un doble sentido, o a la misma pornografía. Muchas personas están atados a eso. Hoy yo quiero decirte que hay una solución para que puedas salir de todas esas cosas terribles que están afectando tu vida. Dígales a esas personas que Dios estará derramando bendiciones en la vida de él, de ella o de toda la familia. Esas personas, usted necesita animarles a que sigan adelante y que sigan aprendiendo de la palabra de Dios. Y nosotros mismos necesitamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, leyendo constantemente, ayunando constantemente, orando, intercediendo constantemente por toda la iglesia, por todos los pastores, los servidores. Hoy Dios nos está hablando a todos como iglesia y como amigos, diciéndoles: yo estoy contigo, dice Dios. Yo estoy contigo, hijo amada, hijo amado, hija amada. No te sientas sola, no te sientas solo. Yo estoy contigo. Dios está contigo en tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido tan presionado y tan angustiado? Pero definitivamente el objetivo de todo esto, el apóstol Pablo nos los muestra y nos los enseña, que él habló sin temor. El objetivo que él tenía muy claro y definido era hablar sin temor, porque allí había mucho pueblo. Y era decirle a la gente que Dios tiene una manera diferente de vivir en él. Yo quiero que tú me acompañes ahora al libro de Corintios, a la carta de Corintios, primer carta de Corintios, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra de Dios:
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Dios es Señor nuestro y está en tu vida y está en mi vida, amada iglesia. El objetivo de Pablo era claro y conciso: hablar del evangelio sin ningún temor ni temblor. Al igual que los demás discípulos y los profetas del Antiguo Testamento, déjame recordarte que todo esto, amada iglesia, todos ellos fueron llamados a hablar de la palabra de Dios en su tiempo. También en el tiempo que Dios los estaba escogiendo, eligiendo en ellos, también se equivocaban, como tú y como yo y como muchos seres humanos nos equivocamos. Pero hoy que estamos dentro de la palabra de Dios, déjame decirte que tienes que hablar sin temor, que tienes que darte cuenta que Dios está en tu vida, amada iglesia, y que no hay ningún motivo por el cual dejes de hablar y dejes de instruirte en la palabra de Dios. Así como aquellos personajes de la Biblia que son nombrados y que sirvieron a Dios y que cuando se equivocaron llegaban a Dios, y muchas de las veces ya en el Antiguo Testamento también pidieron perdón a Dios y continuaron adelante. Aún en medio de esa aflicción, en medio de la persecución, del maltrato de todos ellos que recibían, se enfocaron solo en hablar de la palabra de Dios, porque sabían que Dios estaba en la vida de ellos, amada iglesia. Tienes que enfocarte en hablar de la palabra de Dios. Tienes que enfocarte en saber y entender que Dios está en tu vida. El hablar de la palabra de Dios no solamente es mencionar su nombre, sino dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios te ha mostrado por medio de las Sagradas Escrituras, de lo que Dios está haciendo, transformándote y cambiándote. Es por eso que hoy todos ustedes y todos nosotros, todos ustedes como ovejas y todos nosotros como predicadores de la palabra, tenemos el deber de mencionar a Dios en todo tiempo. Tenemos que decirle a la gente que Dios está en la vida de cada uno de ellos, que no están solos y que en cada momento de aflicción, de prueba y de súplica, Dios está ahí, haciendo milagros sobrenaturales. Cosas maravillosas y hermosas son las que el Padre te da todos los días de la vida. El objetivo y la enseñanza es instruirnos en la palabra de Dios. El objetivo era claro de Pablo, diciéndoles a las gentes que Dios vivía en sus vidas. Y el objetivo es claro y conciso para nuestras vidas, es seguir siendo instruidos, enseñados en la palabra, para que la gente pueda darse cuenta que tiene que convertirse al Evangelio por medio de las Sagradas Escrituras, que serán siempre tomadas esas palabras, esos testimonios, esos milagros serán tomados de la Biblia. Y déjame decirte algo, iglesia, que saldrán con poder de tu boca, porque tú estás clamando al Padre, porque sabes que Dios está en tu vida. Y cuando tú hables, saldrá poder de tu boca, un poder espiritual que vas a quedarte asombrado. Vas a decir: una vez más Dios está conmigo, una vez más Dios me mostró que en el accidente, en la aflicción, Él me levantó y me sacó. Una vez más Dios me mostró que en todo lo que yo hago y realizo, la mano poderosa de Jehová está sobre de mí. Y tienes que comunicarlo a la gente, porque el Espíritu Santo te mostrará qué decir en ese tiempo y qué hablar. Palabras de vida eterna son las que vas a estar diciéndole a la gente. Palabras de superación, palabras de restauración, palabras que solamente salgan de tu boca y sean de edificación. Ya no palabras en las cuales tú puedas deleitarte gozándote para ti mismo. No, hoy tienes que sacar palabras de edificación y que el Espíritu Santo se deleite cada vez que hables. Que tus palabras sean de edificación. No esas palabras en las cuales antes solía decir mucha gente: no sirves para nada.
Yo no sé qué estás haciendo conmigo si no me ayudas en nada. Yo no sé por qué me casé contigo si no sirves para nada como mujer. Eres un bueno para nada. Me hubiera casado o me hubiera ido con fulano y consultado. Esas palabras no te edifican. Esas palabras no te sirven, amada iglesia. Esas palabras son las que cierran puertas de bendición y te están destruyendo interiormente. Cuando tú dices una palabra inadecuada, hay poder en tu boca. Tienes que decir palabras con sabiduría, con enseñanza. Hoy me casé contigo y le pido a Dios que te cambie y te restaure. Y le pido a Dios que bendiga mi matrimonio. Y le pido a Dios que tú me ames como varón y que sea el varón el esposo adecuado. Hoy pido por mi matrimonio. Hoy le pido a Dios, yo como varón, que tengo una esposa la cual debo de amar y de bendecir y de honrar y de decirle que la amo y que la quiero. Y la esposa tiene que ser sabia, mujer entendida en la palabra. Te amo, amada esposa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando el esposo se equivoca, la esposa está ahí latente y le dice, ya ves, te dije que no hicieras esto. Ya ves, te dije que no te gastaras el dinero en ese proyecto porque no te iba a salir bien. Ya ves, te dije esto. O las esposas muchas veces dicen, el matrimonio le quedó grande a mi esposo. El matrimonio no era para él. O el esposo se siente tan agobiado y son palabras que le hieren y le lastiman. Pero el esposo también puede equivocarse y decir palabras inadecuadas. El esposo o padre de familia a los hijos una y otra vez les dice, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar de tomar? ¿Cuándo vas a dejar de llegar borracho a la casa? Ya no te quiero ver así, porque eres un bueno para nada. No, al contrario, puedes estorbarle a tus hijos con todo el amor, con toda la paciencia, con toda la benignidad que Dios te muestra por medio de su Hijo Jesucristo. Y los consejos están ahí en la palabra de Dios. El objetivo es que cambiemos nuestras vidas. Libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Todas estas cosas habló Jesús a todos los que estaban alrededor. Y aún levantando él la vista a los cielos, hablaba al Padre y le decía todo lo que hemos leído. El objetivo es claro, amada iglesia. El gran propósito, dice la palabra de Dios, el gran propósito que tú y yo entendamos que hay vida eterna en Cristo Señor Jesús. Hoy nosotros podemos ver que todo esto está diseñado de una manera perfecta para la vida de cada uno de nosotros. Solo Dios tiene el control de todo, amada iglesia. La angustia, la prueba, la aflicción están latentes en la vida de los que amamos a Dios. Pero también está latente la alegría, la felicidad, la dicha. Está ahí presente el amor para poderlo derramar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será siempre un aliciente para todos y cada uno de nosotros. Ser obedientes todos nosotros le agrada a Dios
Y nuevamente nos dice por medio de la palabra que no estás solo, que Dios está en tu vida. El propósito es llegar a entender, el propósito es llegar a la meta, que no desmayes y sigue adelante glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la prueba y la aflicción. Yo solamente quiero invitarte, amada iglesia, que reconozcas a Dios en todos tus caminos, que hoy sepas entender que definitivamente todo lo que nosotros hemos pasado como iglesia, porque ya hemos estado un tiempo en la iglesia de Hay Poder en Jesús. Déjame decirte que esos dos pastores que tenemos, nuestro pastor Eduardo y su esposa Abigail Espejel, Dios los usa de una manera muy esplendorosa, muy acertada, y dan palabras de aliento y de fe. Definitivamente, como la iglesia de Hay Poder en Jesús, hay que estar siempre en oración constante, en ayuno, en lectura, y mediante la palabra de Dios analizamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Delante de cada uno de nosotros siempre habrá alguien que quiera escuchar, alguien que quiera saber que hay una manera diferente de vivir y sobre todo una vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo ahora lo entendemos. Hoy nosotros tenemos que admitir que Dios vino y cambió la vida de nosotros como iglesia de Hay Poder en Jesús. Esto lo digo a los hermanos que ya llevamos algunos años. Todas las cosas que nos han pasado, todas las cosas que nos han sucedido como iglesia, nos han ayudado a bien. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros, amada iglesia. Hoy tenemos que predicar y hablar de la palabra. Hoy tenemos que hablar de la palabra a aquellas personitas que de verdad conocemos y sabemos que quieren cambiar por medio del Evangelio. En medio de la prueba, recuerda que Dios está ahí. Dios está en tu vida. Dios está hablando cada instante y cada momento para que tú y yo podamos obtener el conocimiento de ella y poderlo poner en práctica como nos lo ha enseñado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que recuerda, así como Dios un día envió a su Hijo Jesús al mundo, así Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha puesto en el mundo. Ya no somos más de Él, del mundo, pero hoy caminamos en Él y tenemos la unción. Recuerda que Dios está en tu vida. No lo olvides, amada iglesia. Dios te bendiga, Dios guarde tu vida, Dios escuche el clamor y las peticiones de toda la iglesia. Hay Poder en Jesús y cumpla las peticiones de nuestro corazón conforme a la integridad del mismo, en el debido tiempo. Yo te invito a que sigas la página de Hay Poder en Jesús, a que te reúnas en la Iglesia de México, en la Colonia Olímpica, Avenida México, esquina con Francia. Ahí está la casa de Hay Poder en Jesús. Recibe un cordial saludo de parte nuestra como pastores de la Iglesia Hay Poder en Jesús Cuautla, y recibe un caluroso saludo de nuestros amados pastores Eduardo y Abigail Espejel. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide siempre a donde quiera que vayas, amada iglesia. Y amigo que nos escuchaste, no estás solo. Dios está contigo en tu vida. Solamente tienes que abrirle el corazón para que entre nuestro Señor Jesucristo y sea el que te instruya, el que te enseñe y el que te lleve por el camino correcto. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.